Y nos volvemos a encontrar aquí en este espacio para reflexionar acerca de Dios y de su palabra. Quiero leerle un pequeño texto que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 24. El Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que más de una vez hemos escuchado este versículo bíblico o hemos creído que simplemente es una frase cuando queremos tratar de hacer un acto de amabilidad con una persona, de decir, dejamos pasar por alto lo que has hecho, por eso decimos, Padre, perdónalo porque Él no sabe lo que hace. Sin embargo, si usted mira el contexto en el cual el Señor Jesús estaba esbozando esta frase, es realmente un punto donde tenemos que reflexionar. El Señor Jesús estaba colgado de la cruz, estaba totalmente lastimado debido a las múltiples torturas a las que había sido sometido. Su cuerpo estaba lacerado, estaba sufriente por ser un ser humano que había pasado 24 horas en circunstancias totalmente extremas. Estaba allí también siendo insultado, siendo una persona escarnecida por todos los que estaban ese día presentes en el acto más doloroso que puede haber para un ser humano, que es pasar por la cruz y pasar por una circunstancia de muerte extrema o de tortura extrema, como era la crucifixión. Es en ese momento en que el Señor Jesús esboza una oración que trasciende los tiempos y que nos puede dar una gran enseñanza. Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba hablando de las torturas, estaba hablando de los insultos, estaba hablando de la motivación que tenía el corazón de cada una de las personas que lo llevaron a ese lugar, a torturarlo y a un lugar de extrema muerte para su propia vida. Ahora, la enseñanza no está solamente en el hecho de que el Señor Jesús sufrió este dolor extremo para darnos salvación y vida eterna, sino también para mostrarnos que aún en medio de la humanidad, sí, porque el Señor Jesús en ese momento era plenamente humano, no solamente en contextura física, en una situación biológica y fisiológica, sino también en un estado emocional. Él sabía acerca de lo que estaba diciendo cuando esbozó perdón sobre las personas. Él tenía sus heridas lacerantes y tenía su corazón y sus emociones abatidas. Sin embargo, no esperó a resucitar. ¿Y por qué digo no esperó a resucitar? Porque hubiera sido diferente la situación del perdón si Él, después de haberse levantado de la tumba en poder y en gloria, hubiera esbozado esta oración. Hubiera sido diferente porque Él ya pasó por la tumba y resucitó, volviendo a tomar el rol de Hijo de Dios en toda su plenitud. Sin embargo, esta frase es soltada por Él siendo un ser humano indefenso, con el cuerpo totalmente lastimado y en una situación en la cual creo que ninguno de nosotros pensaríamos en soltar perdón. Él también dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, luego de cenar con sus discípulos, luego de lavarle los pies, Él dijo que era ejemplo que dejaba para que nosotros podamos seguir. Y esta oración, hecha en Lucas capítulo 23, también es un ejemplo que debemos seguir. A veces nos cuestionamos y nos preguntamos cuándo tenemos que perdonar a las personas que nos han ofendido, cuánto tiempo tenemos que esperar para perdonarlas o si alguien es digno de recibir perdón. Lo cierto es que la enseñanza dada por el Señor Jesús tiene que ver que cuando tus heridas están abiertas es el mejor momento de perdonar. ¿Sabe por qué? Porque cuanto más tiempo se tarde en perdonar a alguien o a alguna situación o a nosotros mismos por no haber sabido cómo actuar en ciertas situaciones, es cuando más dudamos si debemos hacerlo o no debemos hacerlo.
Qué gran ejemplo el que nos dejó el Señor Jesús, en todo sentido, no solamente en el ejemplo de pasar por la cruz y cargar sobre sus espaldas nuestros pecados y nuestras rebeliones, como dice la palabra de Dios, sino también la de enseñarnos de que no son las heridas las que marcan mi reacción. ¿Y por qué digo marcan mi reacción? Porque no tenemos que pensar cómo vamos a hacer para perdonar, tenemos que perdonar. Perdonar significa, como dijo Dietrich Bonhoeffer, ir delante de nuestro enemigo y a elevar una oración para que Dios haga algo por su vida. Algunos teólogos dicen que la falta de perdón es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Eso significa que no termina matando al otro, termina matando a quien no tiene la capacidad de perdonar. Va amargando nuestro corazón, va trayendo pensamientos y sentimientos que a la larga pueden traer muchas situaciones, no solamente emocionales, sino también físicas, dañinas para quien quiere seguir abrazado a la ofensa y a la falta de perdón. Por eso, si hoy quiere hacer un buen negocio, no estoy hablando de ir a buscar dinero e invertir, sino que estoy hablando de hacer un buen negocio por su vida emocional, por su vida espiritual y por su vida también relacional con Dios, lo mejor que puede hacer es invertir en soltar perdón sobre alguna persona o sobre usted mismo. A veces vivimos cargando situaciones que no hemos podido sobrellevarlas o decisiones que no hemos podido tomar a tiempo y como consecuencia trajimos sobre nosotros situaciones que no queríamos y por eso no nos perdonamos. ¿Por qué no dijimos una palabra a tiempo? ¿Por qué no abrazamos a tiempo? ¿Por qué no sonreímos a tiempo? ¿Por qué no sostuvimos la mano de un ser querido a tiempo? Son las cosas que a veces no nos perdonamos, pero también muchas veces abrazamos palabras que alguien soltó descuidadamente, abrazamos situaciones que nos han robado nuestra integridad y que sin que volvamos a tener contacto tal vez con la persona que lo hizo, albergamos en nuestro corazón tanto rencor, tanto dolor, que no podemos a veces manejar nuestras propias emociones y la trasladamos lamentablemente a las próximas situaciones de relacionarnos con los demás o de volver a confiar en las demás personas. ¿Qué ejemplo, vuelvo a decir, nos dejó el Señor Jesús? Con sus heridas lacerantes, sangrantes en la cruz del Calvario, Él soltó perdón, dejándonos ejemplo de que nosotros también lo podemos hacer, aun cuando todavía nos duela lo que nos ha pasado o aquello que queremos simplemente olvidar. ¿Por qué no? Vuelvo a decirle, hacer una buena inversión en este día, invertir perdón sobre usted o sobre alguien o sobre alguna situación. Quiero animarlo a reflexionar sobre esto y quiero animarle a hacer una pequeña oración que tal vez hará la diferencia en la decisión que usted tomará en este día. ¿Quiere cerrar sus ojos allí donde está para que nada lo distraiga y para que solo pueda concentrarse en Dios y nada más que en Dios? Repita conmigo, Señor y Dios, sé que hay situaciones que han dolido mi corazón, situaciones que las he provocado yo por la cual no puedo perdonarme y situaciones que otros han provocado en mi vida y que me cuesta perdonar. Pero tú me dejaste el mejor ejemplo. Estabas en pleno dolor y tu alma estaba abatida. Sin embargo, tomaste la mejor decisión. No abrazaste la ofensa y soltaste perdón sobre todos aquellos que no sabían lo que estaban haciendo. Y sé, Señor, que lo que viví es el dolor que siento en mi corazón es porque tal vez no sabía lo que estaba haciendo o aquel que me ofendió no sabía lo que estaba causando en mi corazón. Por eso hoy quiero tomar la firme decisión para que tú me des la fuerza para perdonarme o perdonar a aquel que me ha ofendido. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiere volver a encontrarse conmigo en este espacio y en este mismo lugar?